El tema que nos lleva hoy, que nos lleva por mal traer, es la configuración y el manejo de la cámara. Hoy en día las cámaras se nos antojan bastante complicadas, bastante complejas de configurar, por la cantidad de menús, submenús y posibilidades que tienen, tanto de personalización como de una correcta configuración, que lo que va a hacer es que la cámara nos dé sus mejores prestaciones. Hay algunos cambios que hay que hacer, algunos ajustes que hay que hacer en la cámara que son fijos, es decir, que una vez hechos, por ejemplo, el espacio de color de trabajo, una vez ajustado, es difícil que volvamos a cambiarlo, entonces lo dejaremos fijo, o si vamos a trabajar siempre en RAW, por ejemplo, y otros que son variables, por ejemplo, si vamos a disparar en ráfaga, o si vamos a utilizar un método silencioso de disparo, o en el caso del ruido, por ejemplo. El procesado de ruido que va a hacer la cámara, hay uno de ellos que se puede quedar fijo, pero hay otro ruido que es el de alto ISO, que si no estoy utilizando alto ISO, pues no lo voy a tener que configurar. Es fundamental ir poco a poco conociendo la cámara, ir aprendiendo dónde están sus mandos, sus opciones, para acceder a ellos de forma rápida. Muchas veces cuando estamos haciendo la foto, las décimas de segundo importan. De eso va el tema de hoy. Como vais a ver, hemos cogido un barco, nos hemos ido a alta mar, eso sucedió el lunes pasado, y hemos ido a hacer aves en vuelo desde una embarcación en movimiento. Es complejo, hay que tener la cámara bien configurada, porque las aves a veces aparecen pequeñas en el encuadre y el sensor de enfoque de la cámara pues, se puede confundir con las olas o con otros pájaros que no queremos enfocar. Entonces la configuración tiene que ser muy precisa en este caso. Como decía, décimas de segundo marcan la diferencia entre conseguir la foto o no conseguirla. Entonces la cámara tiene que estar bien configurada y no solo eso. Debo saber que girando el objetivo en esta dirección estoy enfocando más hacia infinito, por ejemplo, bueno, en otras cámaras es al revés, o girando el dial así estoy cerrando diafragma, girando el dial así estoy abriendo diafragma, bajando la rueda de velocidad así estoy bajando velocidades, o así estoy subiendo velocidades. Si esto lo hago de forma intuitiva, no necesito quitarme la cámara de la cara para hacerlo, y en cualquier momento puedo disparar y captar una escena que va a ser irrepetible seguramente. Así que memorizar esas posiciones, memorizar dónde están los mandos, los accesos a los menús de configuración, es muy útil. No siempre vamos a estar cómodamente fotografiando. El barco se mueve, en nuestro caso, el barco se movía mucho, estábamos a 5 bajo cero, con mucho viento. Son situaciones en las que pues, las manos no están como están normalmente, entonces pues, los botones de goma rugosa pues, se agradecen al tacto para poder girar el botón sin pérdida de tacto. Se agradece todo tipo de prestaciones que nos hagan la vida más fácil. Y si hemos memorizado todos esos diales, pues pongo por ejemplo la fotografía nocturna. De noche, haciendo fotos con compañeros alrededor, no puedo encender una linterna cuando yo quiero. Entonces, si sé dónde pulsar para visualizar la imagen, para borrarla, o para cambiar el diafragma o configurar cualquier cosa de la cámara, va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Bueno, ahí veis un poco la idea. Memorizar la posición de los ajustes de uso más frecuente, sobre todo, claro, diafragma, velocidad de ISO, fundamental. Los modos de enfoque, no siempre voy a disparar foto a foto. Si voy a hacer foto de acción, necesitaré una ráfaga tan alta como mi cámara me pueda dar. Mi cámara es de prestaciones altas, pero concebida no para fotos de acción. Su máximo son 5 fotos por segundo. Pero si no pongo captura secuencial en 5 fotos por segundo, estoy tirando foto a foto, que es bastante más lento. Entonces lo primero es ver un poco cuál es el aspecto de los botones de mi cámara, dónde están, qué cosas tienen un acceso directo. Cuanto más botones hay quien cree que es peor. Bueno, lo peor es tener menús y submenús. Es decir, cuanto más escondida esté la información navegando a través de menús y submenús, pues es más engorroso encontrar una aplicación. Sin embargo, el botón directo que pone ISO, lo pulsas y ya sabes que estás alterando solo el ISO. Entonces, los botones directos a mí me gustan, me hacen más fácil y más confortable la fotografía. Ahí veis, bueno, en esta cámara veis que está configurado en modo RAW, el fichero de captura es un RAW, la cámara no va a procesar un JPG en este caso, lo procesaré yo después. Veis ajustes de diafragma, está en F11, un 125avo. Está puesto el disparo en ráfaga de máxima velocidad, de máxima captación, en este caso 5 fotogramas por segundo. Está puesto el área de medición en puntual, que es como yo recomiendo medir, porque es el más preciso, es el que permite aislar un tono y saber exactamente qué es lo que estamos evaluando en nuestra medición. Y después así interpretaremos nuestra exposición. De esto va la siguiente sesión precisamente. Luego en el ajuste de motor, de exposición, de autofoco, de enfoque,
está en iServo. iServo es un ajuste en el cual la cámara está incesantemente intentando enfocar mientras yo mantengo pulsado el botón de enfoque, y además con predicción, con seguimiento, y una vez que el sensor evalúa el movimiento del objeto, es capaz de prevenir su trayectoria y de conseguir una imagen nítida. Y luego veis que hay un botón de CFN, funciones personales, porque tengo unas cuantas de ellas activadas. En general, lo que vamos a ir viendo es cómo personalizar mi cámara. Os puede gustar mi método, puede no gustaros. Yo os digo qué es lo que hago yo. Después Óscar Mateo, de Canon Profesional, nos contará cómo lo hace él y qué es lo que él sabe. Tengo que decir también que invitamos a venir a un ponente de Nikon, pero no nos han atendido. Es decir, no hemos podido ni siquiera contactar con alguien que nos dijera, esta persona es la que va a ir. Pero lo hemos intentado, que conste, bastantes veces. Ha sido una lástima. Bueno, entonces ahí veis, como os decía, cómo cambia, digamos, el aspecto de una cámara a otra, incluso de la misma marca. Algunos botones están en el mismo sitio, como es el de la iluminación de la pantalla LCD, y otros cambian. El botón de ISO ya no está en una como en otra, el botón de sobre subexposición tampoco. Bueno, lo que sí que vemos es que más o menos en el mismo lugar están la configuración de los puntos de enfoque, es decir, en la parte inferior derecha de cada imagen veis que hay como una estrellita, como un asterisco, y un cuadrito con unos puntos dentro. Estos son los puntos de enfoque, que los puedo configurar yo y decir cuál tengo activo. Y esa estrellita es un botón, digamos, versátil, al cual le puedo asignar una función. En mi caso, la función que tengo asignada a ese botón es el enfoque. Es decir, he personalizado mi cámara de forma que no dispare del mismo botón que enfoca. Esto para mí es importantísimo. Cuando estoy componiendo, el sujeto casi nunca está en el centro y es muy engorroso tener que desplazar esos sensores de autofoco, esos puntos de autofoco. Lo que hago es que siempre tengo el central, que es el más preciso. Cuando todos dejan de enfocar, el del centro todavía enfoca. Es decir, es el que más nos permite enfocar en condiciones de poco contraste, baja iluminación. Así que siempre enfoco con el del centro, con ese botón de estrella, recompongo la imagen y disparo. Y como tengo disociados esos dos botones, cuando disparo, la cámara no intenta enfocarme el fondo, no intenta perder enfoque. No, hasta que no vuelva a tocar el botón de la estrella sobre otro sujeto, no se va a producir un cambio de enfoque. Lo vamos viendo tranquilamente. Es decir, esto es un concepto que os adelanto, lo vamos a ver por escrito y os lo voy a ir matizando todavía más. Es algo importante saber, como os decía, en plena noche, una vez que he hecho un ajuste de distancias en mi objetivo, que ni siquiera tengo que enfocar, hago un ajuste de distancias en una posición que yo ya conozco, en la cual sé que un objeto a 5 metros va a salir nítido, pues si quiero hacer una rectificación de foco, yo sé que si giro así el dedo ligeramente, estoy alejando el enfoque. Me estoy yendo a 7 metros, por ejemplo. Y al revés, estoy acercando el enfoque hacia mí. Pues esto debe ser intuitivo en nosotros, para un tipo de situaciones que a lo mejor vivimos, y si no las vamos a vivir, pues no es necesario, pero tampoco está de más. Esta es la parte de la cámara que peor encuentro yo. En la imagen de la izquierda tenéis un respaldo de cámara, la parte inferior del respaldo de nuestra cámara, de este modelo en concreto. Veréis que muchas funciones son compartidos para Nikon, Canon, Olympus, para todo tipo de cámaras. Algunas, si no son de altas prestaciones, no vamos a poder configurarla de esta manera. Pero de todo esto vamos a ir hablando. Entonces, en este tipo de información que tenemos aquí, es tarjeta número 1, RAW, un número de fichero y la temperatura de color. Aquí estaría mucho más interesante tener otro tipo de información, porque cuando tengo la cámara muy en alto y no alcanzo bien a mirar, pues me gustaría ver cuánto tiempo estoy exponiendo, qué ajuste de diafragma ISO y pues este tipo de datos que yo echo más en falta, o cuando estoy en un escondite y no puedo mirar arriba, pues tengo que mirar detrás y detrás no viene esta información. Esto sería muy de agradecer poder disponer de ello. Bueno, tenemos a la hora de manejar la cámara cuestiones de peso y ergonomía. Yo lo miro bastante, cómo se sujeta la cámara, cómo te engancha en la mano, la rugosidad, el tacto, si los dedos te llegan bien al autoenfoque y al disparo. Hay personas que tienen los dedos más cortitos, puede no ser que no te lleguen bien, y a lo mejor encuentras que la cámara pues no te cae bien. Esto pasaba también con la fotografía clásica, por supuesto. La accesibilidad, ese tipo de configuración de menús, de navegación, que sea intuitivo, que sea fácil, que lo veamos y nos guste. La construcción también es importante. Cuanto más bajo en la escala de precios, pues claro, las cámaras tienen más plástico y de un golpe se puede rajar la carcasa.
Una cámara de altas prestaciones suele tener una aleación de metal, en la que va el metal, y es muy difícil que se te raje. Tienes que dar un golpe muy fuerte, normalmente se abollan, pero no se rajan. Luego también el aislamiento, el grado de aislamiento, de estanqueidad que tiene la cámara. Las cámaras de altas prestaciones, debajo de cada botoncito, tienen una junta tórica. De forma que si te salpica la cámara, te está lloviendo encima, pues la cámara sigue funcionando. Yo en este sentido con mi equipo estoy bastante contento. Puedo trabajar con lluvia más o menos intensa, sin funda de lluvia un ratito, no pasa nada. Me han caído olas del mar encima, por fuera la cámara está oxidada, se ha oxidado la zapata de flash, el compartimento de tarjetas también tiene mucho residuo, pero la cámara sigue funcionando como primer día. Y es por un buen sellado de la cámara. Con los objetivos ya nos llevamos un poco la impresión esta de que lo barato puede salir caro. Con las cámaras también puede ser así. O sea, si tenemos un problema con una cámara, al final vamos a pagarla 2 veces y si hacemos cuenta nos sale por el mismo precio de unas altas prestaciones. La fotografía, desde luego, también tiene que estar en su medida. Creo yo que no es bueno tener un equipo sobredimensionado. El equipo tiene que estar a la medida del usuario. Y si eres un fotógrafo que no necesita unas grandes prestaciones, pues tienes que tener una cámara que cumpla con tus requisitos. Yo miro también el visor, que sea un visor que se vea bien a través del ojo. Yo tengo todavía la manía de mirar por el visor, no me gusta componer con la pantalla. Entonces el visor, sabéis que las de APS-C, muchas cámaras tienen un visor muy pequeñito, me acuerdo de la 20D que yo la he tenido, la 300D, y no encajaba bien el ojo, y especialmente con gafas. Bueno, pues hay visores ya más amplios que dejan ver mejor a través y debemos asegurarnos de que nos va bien. La pantalla también es importante, el tamaño de la pantalla. La cobertura que tenemos en el visor, no todas las cámaras son del 100%, entonces cuando hacemos la foto descubrimos que hay un trocito que se nos ha metido allí, que no contábamos con él. Si tiene o no tiene Live View, es también importante. Yo tengo activada la rejilla del Live View. Se me activa una rejilla en tercios que viene bien a la hora de nivelar la cámara con condiciones de poca iluminación, con un horizonte muy recto, pues permite nivelar. Hay cámaras que ya tienen un nivelador virtual y son bastante útiles. Bueno, es este tipo de cosas las que yo miro. ¿Cuántas fotos tira por segundo, por supuesto? Un fotógrafo de fauna en acción necesita 10 fotos por segundo. Las necesita, no es que le vengan bien, es que las necesita. Porque en 10 fotos por segundo pasa el doble de cosas que en 5 fotos por segundo. Y la foto es de tenerla o no tenerla. En una ráfaga de 10 fotos hay una sola que es la foto, aunque tira 10 fotos por segundo. Necesitaría tirar a 20 para que hubieran 2. Bien, aquí vemos a algún fotógrafo ya trabajando en el campo. Lo ideal es que con una sola mano podamos operar la cámara en todas sus funciones. A mí las cámaras que necesitan de dobles pulsadores, ¿sabes? De tener 2 dedos allí tocando, pues claro, ya no te dejan hacer la foto, ya van 2 dedos ahí en medio. Necesitas mirarla, configurarla y disparar. Pero hay algunas que no, que con un dedo estás haciendo todo, girando las ruedas, tocando los menús. A mí me son más prácticas. Bueno, a la hora de configurarla tenemos las opciones de personalización, es decir, dónde quiero yo algunos botones. En el botón Set puedo ponerme el levantamiento de espejo, por ejemplo, o puedo ponerme ahí la función ISO y ya con la rueda la ajusto. Es decir, las cámaras permiten una cierta personalización para que te sea a ti cómoda. Luego están este tipo de ajustes fijos y comunes, unos ajustes que no se van a volver a cambiar en teoría. Es decir, que los vamos a dejar ya para siempre como los dejemos. Lo vamos a estudiar así, es decir, primero vamos a ver qué ajustes son para siempre en nuestra cámara y no vamos a volver sobre ellos, qué ajustes son variables y deberemos prestar más atención a la hora de saber dónde están, y luego ajustes muy especiales que son de enfoque y avance, es decir, de motor y de autofoco, especialmente para fotos de acción. JPG o RAW. Bueno, pues cada fichero tiene sus características. Todos diremos que el RAW, ¿verdad? El RAW, porque luego lo procesas a 16 bits, te da mucha más calidad. Bueno, hemos ido a hablar que el RAW pues, permite más flexibilidad, posibilidad de volver a procesarlo. Además nos permite verificar que la foto no tiene ningún retoque, en caso de que un concurso lo requiera. Pues está el fichero RAW para comprobar cómo era la captura original. Pero un fotógrafo de prensa no puede plantearse hacer fotos en RAW. Porque antes de que acabe el partido, la foto del gol la tiene que tener el periódico ya. Él no tiene tiempo físicamente para procesar esa foto de RAW a JPG o a TIFF. Entonces, directamente los fotógrafos de prensa, los fotógrafos de deportes, están disparando en JPG. Tienen unos ajustes muy finos para que el JPG salga bien procesado, porque si se sobrecontrasta ya no hay forma de volver atrás. Es decir, si los ajustes de usuario que le he puesto a la cámara
para que ella procese el JPG, pues me he equivocado, le he puesto un contraste muy alto, una nitidez muy alta, pues al final la foto pues no va a estar bien. Y no hay posibilidad de vuelta atrás sin degradar el archivo, el fichero. Pero por el contrario, es un fichero que pesa menos, es decir, podré almacenar muchas más imágenes en la tarjeta y podré tener muchas más capturas sin que falle el buffer, sin que fallen los procesadores, sin que se colapsen. Es decir, podré tirar ráfagas de 80 o 90 fotos, mientras que en RAW a la octava a lo mejor se me está parando ya los procesadores, porque es mucho volumen, pesa más el fichero, tiene mayor tamaño. Así que hay que sopesarlo. Si la foto es de paisaje, si la foto es tal, si vamos a participar en concursos, si estamos haciendo obra de autor, si necesitamos sacarle la máxima calidad, el RAW es una gran opción. Y si necesitamos velocidad, agilidad en el procesado y en el envío para un cliente, pues el JPG está acabado. Tal y como sale de cámara, podríamos conectar un dispositivo USB móvil de telefonía y está transmitiendo nuestra imagen y en cuestión de minutos lo tendrían en un FTP para descargas, por ejemplo. Aquí veis que ya hay una serie de ajustes en la cámara. Por ejemplo, el tiempo de revisión está en retención. ¿Esto qué significa? Bueno, el tiempo de revisión son cuántos segundos quieres que la foto que esté hecha, que acabas de hacer, permanezca en pantalla. Imaginaos que estáis haciendo fotos de noche y lo tenéis en 2 segundos. Bueno, pues hacéis la foto, aparece y a los 2 segundos desaparece y aún no te da tiempo de ver ni qué había allí. Lo más cómodo es retención. Es decir, siempre la foto va a estar allí, presente, la puedes enseñar, la puedes ver tú, la puedes analizar y solamente cuando toques algún botón de la cámara, o el disparador, o el diafragma, cualquiera de los mandos de la cámara, la imagen desaparece y está lista para hacer otra. No tiene ningún retardo. Entonces, retención permite no tener que pulsar más botones. Ergonomía. El aviso sonoro siempre lo desconfiguro porque yo fotografío a veces animales, fauna. Entonces el pitidito, el pip, 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 a mí, como no me aporta nada, es decir, ya sé que está enfocado. Si estoy viendo la luz verde dentro y veo al animal nítido, no necesito ningún bip. Entonces lo desconfiguro. Muy importante también, el disparo sin tarjeta desactivado. Si se nos olvida meter una tarjeta, pues que no salgamos haciendo fotos y pensemos que se están guardando y no se están guardando. Las cámaras de última generación ya llevan un aviso. Te dice, no tiene usted tarjeta, pero lo tienes que ver. Si vas ahí entusiasmado, puedes no darte cuenta. Entonces lo mejor es que cuando aprietes el disparador, allí no funcione nada y digas, ¿qué está pasando? Y verás que pone, no hay tarjeta. Estos son ajustes de equilibrio del blanco, del balance de blancos, la temperatura de color. Yo lo hago en modo manual, es decir, que en cada toma miro, evalúo qué temperatura de color hay en la escena y decido si la respeto y hago luz blanca o le voy a dar una dominante más cálida o más fría. Es decir, si aquí ahora mismo tenemos 4800 Kelvin y yo pongo 5000, estoy haciendo la foto ligeramente cálida. Y si pongo 3200, la estoy haciendo ligeramente fría. Es decir, es un factor a interpretar. No tengo por qué hacerla siempre blanca. Puedo jugar a darle una dominante según la expresión de la imagen, según la composición, para reforzar un mensaje. No es el capítulo aquí para ver esto, porque el próximo capítulo es sobre medición y el siguiente sobre la luz. Y una de las cualidades de la luz es el color, y aquí aprenderemos a saber más o menos a evaluar las temperaturas de color ambiente y hacer los balances oportunos. Pero es un balance de tipo variable que debo saber dónde encontrarlo más o menos rápidamente. Los ajustes fijos directos que yo hago o que yo recomiendo. Ajustes fijos que ya no se van a cambiar más en la cámara y que debería hacerlo o asegurarme que mi cámara lo tiene hecho y razonar si no lo tiene hecho por qué no lo tengo. Área de medición puntual. Es el área más precisa. Ocupa el centro del encuadre. Claro, yo cuando voy a evaluar un tono en una escena, cuanto más me cierra el ángulo de medición, mejor. Porque si lo abre mucho, estaré cogiendo varios tonos. Yo cuando quiero buscar un tono blanco, o un tono gris neutro, o cualquier tipo de tono que quiero evaluar, prefiero que sea un punto muy pequeñito el que me lo evalúe. Y muchas veces incluso le ayudo tirando de zoom. Si tengo un zoom puesto, un 70-200, pongo la focal en 200, mido ahí, aprovecho para enfocar y luego abro la focal. Con esto estaré maximizando el enfoque. Si está enfocado a 200, cuando abra 70, el enfoque no se mueve y estará nítido en todas las distancias de recorrido del objetivo. Si enfoca a 70 y no me acuerdo de enfocar y tiro a 200, no va a estar nítido. Así que el área de medición que yo recomiendo y que yo activo, es la puntual, la más precisa. Porque lo voy a hacer todo en manual.
que es la forma más rápida y precisa que yo he encontrado. Y como yo, muchos profesionales. El tipo de fichero, RAW o JPEG, salvo que sea un fotógrafo muy ecléctico, muy variable en temas, y un día vaya a hacer un trabajo de prensa o de deporte, pues seguramente estaré tirando en RAW, mientras no haya otro tipo de requisito. O si va a venir ¿qué voy a deciros yo? Un halcón peregrino, estoy haciendo un trabajo de cetrería, y el halcón pues es un animal extremadamente rápido, necesita una ráfaga muy rápida y muy larga. Sé que el RAW, pues a la sexta, séptima, octava foto, ya va a dejar de grabar, se van a colapsar los microprocesadores de la cámara y no me va a permitir disparar. Aparece el letrerito que nos hace tanta gracia de Busy, y tú estás pensando, Dios mío, estoy viendo la foto y se me está escapando. Bueno, pues en JPEG no sucede, tú tiras la ráfaga y te tira muchísimas más fotos. Pero en general ya os digo que, bueno, un fotógrafo que no sea tan variable en su temática lo dejará fijo este ajuste. El espacio de color es otra cosa que se suele dejar fija, otro ajuste. Sabéis que muchas cámaras reflex tienen dos opciones, estándar RGB, sRGB y Adobe RGB o Adobe 98. Bueno, pues es Adobe el que hay que elegir porque es un espacio de color más amplio que el estándar RGB. Convertir de Adobe a estándar es fácil porque tienes colores de sobra. Está contenido un espacio dentro del otro prácticamente entero. Entonces, bueno, pues me ajusta y me pierdo algunos colores y puedo hacerlo. De estándar a Adobe no voy a ganar nada. Entonces es mejor disparar siempre en el espacio de color más amplio que podamos tener. Del tiempo de visualización ya os he comentado, que es el tiempo que aparece una vez hecha la foto en la pantalla, y retención sería el ajuste que dejaríamos siempre. ¿Que no quiero verla porque sé que está bien? Bueno, pues pulso cualquier botoncito y desaparece. Disparo sin tarjeta off, volvemos a incidir en ello. La alerta destacada, activada. ¿Qué es la alerta destacada? Es el aviso de sobreexposición de las altas luces. Es decir, si en los tonos más claros, los blancos o el tono más claro de la imagen, que no tiene por qué ser un blanco, está muy sobreexpuesto, ha quedado sobreexpuesto, va a aparecer un parpadeo en la imagen que me va a avisar, la cámara me está avisando, que no he ajustado bien el nivel de exposición. O debo cerrar el diafragma, o debo subir de velocidad, porque la foto me está quedando sobreexpuesta. La cámara está captando más luz de la que necesita para una correcta exposición. Yo en mis capturas dejo que algo parpadee ligeramente, porque el RAW es un fichero muy elástico que permite hasta 4 diafragmas de recuperación. Ahora, eso sí, una vez que pasas el límite de sobreexposición que tiene el fichero, la información cae verticalmente, se pierde toda información, los blancos son absolutamente irrecuperables ya. Entonces, bueno, pues sepáis que tenéis esos 4 diafragmas, bueno, que si parpadea un poquito algo en la foto, pues bueno, si os habéis pasado un poco luego en el ajuste de luminosidad de procesado, le dais un tercio menos de exposición y todo va a ir a su sitio. Yo prefiero tener algo de blanco ya en la foto porque va a ser mucho más ágil el procesado. Mis procesados son muy rápidos, son 2-3 segundos. Abro la imagen, ajusto los negros con la tecla Alt, la guardo a 8 bits y se acabó el procesado. No necesita nada más. Por eso llevo mi fichero al día. Las fotos de cualquier reportaje, pues podemos volver con 1200 fotos. Primero, eso sí, hay una edición muy rigurosa, en la cual lo que no vale se va y quedan muy pocas, pero es que además luego el procesado de esas imágenes es muy rápido. Mantener un fichero al día de esta manera es muy fácil. Ahora, si hay que ajustar en todas la luminosidad, hay que ajustar la temperatura de color, hay que ajustar la nitidez, pues lleva mucho más tiempo el procesado. De esta manera estaremos más tiempo haciendo fotos y menos tiempo sentados delante del ordenador. El tipo de histograma también lo tengo que decidir. Si quiero un histograma por canales y visualizar el RGB, cada canal, si está sobreexpuesto, subexpuesto, qué sucede, o el de luminosidad. Yo tengo el de luminosidad, es decir, la mezcla de los canales. Ahora lo veremos en una imagen. Y también me tengo activo en el Live View la rejilla. Esta visión con rejilla, como me lo permite la cámara, pues lo tengo activado. Hay cámaras que no tienen Live View, bueno, pues esta parte, los usuarios de estas cámaras, bueno, escuchadlo, porque algún día a lo mejor compráis una cámara que tenga Live View y es bueno saber que hay una rejilla y que se puede activar y que os ayudará a nivelar la foto y os ayudará a componer y es como muy intuitivo. Y el que no, pues bueno, que se dedique a ver qué cosas puede configurar en su cámara. Este sería el activado de la retícula. En los ajustes de funciones de visión directa, del Live View, puedo activar este retículo, una retícula.
En algunas cámaras incluso puedo elegir qué retícula cojo. Tienen varias retículas. En la mía solo tiene una. Aquí estaría la interfaz del espacio de color. Normalmente está en el menú principal o en el segundo menú. En el primero o en el segundo menú, pero siempre en un sitio destacado. El espacio de color, como os decía, se deja fijo, se suele dejar fijo. Estos son los tipos de histograma. El de la izquierda tenéis los 3 canales más el de luminosidad completo. Y en el de la derecha solo el de luminosidad. A mí me gusta ver la información de la toma, con los Kelvin, todo plasmado. Entonces, bueno, me dejo siempre el de luminosidad. Pero esto ya para manías y gustos. Veis que es una imagen en la que está hecha de F2.8, porque quiero el fondo desenfocado. Es un pajarito en un bebedero, se ve muy mal el pajarito. Tenía que haber traído otra diapo con el pajarito, pero bueno, es para aprender, no para ver fotos esta sesión. Así que hemos elegido una velocidad de obturación alta, un 1250avo, de forma que si el pajarito se mueve, pues salga lo más nítido posible. Esto lo veremos en otra sesión. Bajo ya veis que expongo en modo RAW, medición puntual. Esa M que sale al lado del corchete con el puntito, que significa medición puntual, significa que es puesto en modo manual, es decir, que no he disparado en automático, disparo en manual. Y la K de 4600 Kelvin significa que estoy ajustando manualmente la temperatura de color. Ahí veis también Adobe RGB, la fecha, la hora. ¿Cómo funciona lo que os he contado antes de la disociación del enfoque y el disparo? Esto, cuando lo descubres, las personas que lo prueban y lo descubren, no vuelven a utilizar ya el otro sistema de enfoque. Os pongo algunas situaciones en las que es útil. Hay 2 personas conversando en la calle, 2 personas enfrentadas. Normalmente no centras una de ellas porque entonces cortas a la otra. Vamos a dejar a cada una de ellas en un lado del encuadre. Pues si disparo una ráfaga y tengo activado el punto de enfoque central, que es el más preciso, que es el que me puede salvar muchas fotos, en el segundo disparo la cámara va a enfocar el fondo. A partir de la primera foto es inútil que dispare porque la escena va a salir desenfocada. ¿Qué hacer? Si disocio el enfoque del disparo y yo no cambio de posición, doy un golpe de enfoque centrando la cámara en la cara de uno de los sujetos y ya puedo disparar 200.000 fotos sin que el enfoque varíe. Hasta que no vuelva a tocar el otro botón, que es el del enfoque, que no es el del disparo, no volverá a activarse y a cambiar la distancia de enfoque en la cámara, en el objetivo. Pues esta es la idea. Si hay un pájaro y no quiero que esté siempre centrado, doy un golpe de enfoque en el ojo del pájaro, recompongo la escena y puedo tirar una ráfaga de 6 fotos si el pájaro está haciendo algo especial. Y siempre estará nítido el pájaro. De la otra forma no. Tendría que elegir, es decir, quitar el ojo del visor, pulsar el botón de puntos de enfoque y elegir aquel que se ajusta al pájaro donde está para poder disparar. Esto es muy engorroso. La mayoría de fotógrafos de acción lo que hacemos es esta otra opción. Y así es como se disocia. En la mayoría de cámaras, pues las Nikon de tipo prosumer, de tipo aficionado o un poco más avanzadas, las Canon de estas mismas características, solo tienen la posibilidad de la pantalla de la derecha. Es decir, solamente les aparecerá el intercambio de botón AF-ON / bloqueo AE, Auto Exposure. Y hay que activarlo. Cuando lo activáis, el intercambio de botón AF-ON bloqueo AE, el enfoque se va a esa estrellita, a ese asterisco que habéis visto. Ya nunca más va a disparar de delante, no se ha estropeado la cámara. Tenéis que recordar que ahora ya no enfoca de ahí. En cámaras más sofisticadas tenéis que cambiar 2 menús. El primero que veis, bloqueo AE / medición más inicio AF, y el intercambio de botón. Pues hay muchas circunstancias así. Os puedo contar cientos de anécdotas. Una de ellas, dolorosa, en el concurso Wildlife Photographer of the Year, el año que yo estuve de jurado, vi una imagen de síndrome de Stendhal. Vi una imagen gloriosa de estas, de una tarde con puesta de sol detrás, de estas dramáticas, nevando, y 2 leones marinos peleándose con un angular muy cerca del fotógrafo. Bueno, absolutamente espectacular, había salpicones de sangre, bueno, la imagen era increíble. ¿Qué había sucedido? Pues que al disparar con una cámara que incluso no parecía una reflex, parecía incluso una compacta, al disparar ningún sujeto estaba en el centro, y la cámara enfocó a infinito y disparó. De forma que las focas, las 2 grandes machos de león marino, estaban desenfocados.
No sé si vi 3 veces en los descansos aquella imagen, pero no había posibilidad. La propia chica que pasaba la foto me dijo, no vuelvas, y está igual que estaba, no ha mejorado desde que te fuiste. Da mucha rabia ver esto, estas oportunidades. Bueno, otro tipo de ajuste fijo es la ampliación de gama ISO. Tenéis que ver si en vuestra cámara, cuando ampliáis la gama ISO, solo lo hacéis hacia arriba, en cuyo caso no tendrá mucho sentido, salvo que fotografiáis, no sé, pues actuaciones musicales con muy poca luz y sin trípode. Entonces sí, a lo mejor tenéis que disparar a ISO 3200, 6400, vaya usted a saber. Pero a mí me es muy útil bajar, es decir, tener una posibilidad de ISO baja a 50 ISO, sobre todo cuando voy a hacer fotos de cascadas, fotos de mar, en el que hay elementos dinámicos como es el oleaje, es el agua, y necesito prolongar lo más posible la exposición. Ese diafragma extra pues me permite pasar de 1 minuto a 2, o de 2 a 4. Entonces lo valoro mucho, poder bajar ese ISO y lo tengo activado. Entonces cuando aprieto el botón ISO me aparece ISO 50, ISO 100, toda la gama. Ya os digo, hacia arriba no siempre lo vais a necesitar y hacia abajo puede ser útil. Los niveles de exposición los dejo siempre ajustados en tercios, que es la forma más precisa. Un diafragma para mí es mucho, prefiero ajustar de tercio en tercio. Y medio diafragma también es mucho. Esto lo podéis ajustar, es decir, vuestras cámaras pueden pasar de tercio en tercio, de diafragma en diafragma o de medio en medio. Para mí el más preciso son los tercios y así la tengo yo configurada. De hecho, soy demasiado manioso. Es decir, si la foto no está exactamente como yo quiero de exposición, aunque tenga 5 minutos de exposición y me he pasado 20 segundos, pues yo la repito. Soy tan tonto, porque luego en el ajuste de luminosidad del RAW, pues puedes volver a él. Pero los que hemos hecho diapositiva, pues tenemos esa manía, ¿no? De intentar clavar la foto ahí. Y en realidad no es necesario, porque como os digo, el RAW es muy elástico y hasta en 4 diafragmas permite la sobreexposición. La sincronización del flash viene de fábrica, de origen, sincronizada a la primera cortinilla. De forma que cuando hacemos una foto en cualquier circunstancia, lo primero que hace la cámara después de abrir el obturador es disparar el flash. Después transcurre el tiempo de exposición que le hemos dicho y lo último que hace es cerrar el obturador. Cuando lo ajusto a la segunda cortinilla, lo que estoy haciendo es que se abre el obturador, se agota el tiempo de exposición que yo le he dicho a la cámara y lo último que hace antes de cerrar el obturador es disparar el flash. ¿Qué se consigue con esto? Pues imaginaros un sujeto que tenga luz, una moto o un tragafuegos de estos que está por la noche en un circo, o una luciérnaga que pase volando, o muchas luciérnagas que pasan volando, o cualquier organismo marino bioluminiscente. Bueno, pues en el primer caso, si lo dejo tal y como viene de fábrica, la foto hecha con un tiempo de obturación, con un tiempo de exposición un poco larga, 2 segundos, por ejemplo, lo que me mostraría es un bichito que está quieto, primer flashazo nada más se abre el obturador, y una luz que le adelanta. O una moto con un señor que está quieto ahí, en la noche, pasando de noche, y la luz que le adelanta. Es decir, es un resultado poco natural. Entonces, si no vamos buscando este tipo de imágenes a cosa hecha, es mejor activar la segunda cortinilla. De forma que veamos una estela de luz y al final del recorrido, quieto, detenido por el flash, el motorista. O la luciérnaga, en este caso. Pues esto yo creo que para que las fotos tengan un aspecto más natural es bueno hacerlo así. Y esto hay que hacerlo, es decir, que no viene configurado así. Vamos al ruido, que también es un quebradero de cabeza. No todas las cámaras están bien configuradas para la reducción de ruido. Y es muy aconsejable hacerlo de cámara. Es decir, después, mediante softwares, vamos a degradar más la imagen que si la cámara lo procesa. Así que, salvo que haya motivos de urgencia, de necesidad imperiosa, si no tengo prisa, es mejor que la cámara procese el ruido de la imagen. Así que me voy al menú y le digo en reducción de ruido en largas exposiciones, auto. Hay cámaras que no distinguen entre largas exposiciones e ISO. Bueno, solo dan una opción, que pone solamente reducción de ruido, auto. Es decir, si detecta ruido, si me he pasado, te has calentado mucho el sensor, ha pasado cualquier cosa y detecta ruido, que lo procese. Y si no, que no lo procese. Esta es la opción más inteligente, auto. Si lo ponemos en on, a lo mejor estamos haciendo una foto de 1 minuto que no ha sacado ruido y lo va a procesar la cámara y vamos a perder 1 minuto allí sin necesitarlo. Esta es la opción más, digamos, óptima
Normalmente las cámaras con muy bajo ruido en su señal permiten hacer exposiciones incluso de hasta 20 minutos en un clima frío, en una noche fría, hasta 20 minutos sin un ruido muy apreciable. O sea que, fijaos, si lo pusieran on, estaría luego 20 minutos esperando un procesado de ruido para una imagen que realmente estaba lo suficientemente limpia. Así que es mejor tenerlo en auto. Bueno, este es el efecto del ruido. Es decir, esto es una foto de bastante larga exposición, con filtro ND, de noche, y lo que he hecho es recortar un trocito, no, sería un poquito más de píxeles reales, o rozando los píxeles reales. Y ya veis que aparecen una serie de granos, de puntos, de colores, y eso es lo que llamamos ruido, que se puede conseguir de distintas maneras, es decir, aparece por distintas causas. Una es la temperatura, otra es un incremento muy alto de la señal. Básicamente esas son las sobre las que podemos actuar. Entonces fijo, luego veremos otro ajuste de ruido que haremos cuando subamos de ISO. Pero como no siempre estamos a ISO 800 disparando, esto entra dentro de los ajustes variables. En ajustes fijos dejaremos en auto el procesado del ruido. Luego, si queremos rapidez a la hora de que apretemos el botón y la foto se haga muy rápido y no haya mucho retardo, hay que acortar el retardo del disparo. Este es el menú que estáis viendo aquí. Estoy activando que se acorte el retardo del disparo. De forma que de 75 milisegundos de mi cámara pasa a 55 milisegundos. Bueno, buenos son. Es decir, si desde que disparo pasa menos tiempo hasta que se hace la foto, mejor. Esto es un problema que tienen las cámaras digitales y es ese, que tienen mucho retardo a la hora de hacer la foto. Cuando hacemos alta velocidad, sobre todo de insectos, nos daremos cuenta. Cuando un saltamontes corta una barrera, pues cuando se ha hecho la foto, el saltamontes no está en la foto. Nos toca adelantar muchísimo la barrera, abrir mucho el encuadre o utilizar un obturador externo. Esto ya lo veremos porque ya es panota, ya es una ponencia muy avanzada. Bueno, aquí veis que hay fotógrafos que utilizan trípodes porque el objetivo pesa mucho, por ejemplo, puede ser una razón. Fotógrafos que prefieren disparar a mano porque les permite más flexibilidad. Y los fotógrafos que disparan a mano, por supuesto, tienen que hacer un mayor manejo de la cámara, sobre todo de los menús. Si necesitas cierta velocidad y no tienes estabilidad, pues tendrás que subir ISO, por ejemplo, y tendrás que saber cómo hacerlo. Los ajustes variables directos, los modos de exposición, generalmente los que yo utilizo son manual y bulb. Yo nunca disparo una foto en automático, no sé lo que es. Ya empecé aprendiendo así y así lo hago. ¿Que es muy lento? No, porque yo evalúo la escena antes de que suceda nada y solo tengo que apretar un botón sin ya preocuparme de medir nada. Es decir, ahora vamos a hacer una foto aquí porque va a venir alguien, yo evalúo el tono más claro, determino el valor de exposición y ya puede pasar lo que quiera en esta escena, que mientras no cambie la luz, todas las fotos van a salir iguales y bien expuestas. Ajuste del valor ISO, es otro ajuste variable, pero de mandos directos, es decir, de botón directo. El ISO, pues necesitaré a veces, en situaciones de baja intensidad de luz, subir ISO, aunque sea a costa de ganar ruido. La elección del punto de enfoque, hay quien lo toca, yo no lo toco. Pero si lo tocas, pues ya es variable para ti. Debes saber dónde está ese corchete con los puntitos aquellos para mover el punto de enfoque dentro del encuadre para ajustarlo donde tú quieras. Yo ya os digo que muchas veces trabajando con poca luz sobre aves, trabajando sobre aves, pues las aves, el plumaje que tienen no suele ser muy contrastado. Una garceta que es toda blanca, que no tiene contraste, que no brilla la pluma, es muy difícil que encuentre la cámara y enfoque. Y solamente el punto central me da ese plus de precisión. Luego el modo de enfoque también lo cambiaré. Yo suelo utilizar one shot y iServo, es decir, foto a foto cuando estoy trabajando en paisaje, aunque también utilizo un paisaje iServo. iServo es un modo muy flexible, que es el que utilizo casi siempre. Pero es variable, es decir, según la foto que voy a hacer, pues yo lo cambio. El modo de avance también lo cambio. Si quiero un temporizador, porque voy a aparecer en la foto, o quiero un modo silencioso, que mi cámara lo tiene, y estoy dentro de un escondite y un pajarito va a venir muy cerca, pues a 4 metros. Si disparo una ráfaga, pues aquel se va a llevar un susto de cuidado. Si disparo el disparo silencioso, pues se retarda más, es decir, no puedo disparar ráfaga, pero el sonido está mucho más encriptado, más escondido, no se oye tanto, tiene menos intensidad. Luego foto a foto simple, ráfaga lenta, de 3 fotos por segundo, de 2 fotos por segundo, esto lo puedes configurar tú en una cámara de altas prestaciones, o ráfaga rápida, lo que dé tu cámara, que normalmente son de 3 a 5 fotos por segundo, salvo que tengas una cámara para acción y tiran 10 fotos por segundo.
Luego tengo los programas que nunca he sabido para qué sirven. La figurita esa del señor que corre, las estrellitas, todo esto. A mí me maravilla que lo pongan en una cámara. Porque lo que está haciendo es decidir por ti el diafragma y la velocidad. Si te acostumbras a disparar en manual, es tan fácil como veis esta rueda hasta que te haga a tope y te lo dejas a 2.8 y está así hasta que encuentras una velocidad mirando por el visor óptima para la foto. Y es tan rápido que a mí lo de los programitas, es decir, que la cámara decida por mí el diafragma, por ejemplo, no me parece adecuado. Yo soy lo suficientemente listo todavía, con la edad ya veremos, pero ahora mismo me siento capaz de ponerlo en modo manual y determinar bien la exposición. Bueno, ahí veis ese tipo de dial, ese tipo de rueda. Aquí está puesto en manual, pero tiene la P de profesional, que es Program, un modo automático en el cual la cámara elige hasta el ISO. Vamos, tremendo. Es decir, que alguien se ha esmerado en hacer esto muy bien para que el fotógrafo simplemente dispare y obtenga un resultado. Un resultado que casi nunca está bien expuesto. Podéis hacer la prueba cuando queráis, poner la cámara en automático, en cualquier tipo de automatismo, aislar un tono, por ejemplo el blanco del techo, y hacer una foto. Veis que el histograma siempre aparecerá centrado, salvo que toquéis el botón de sobre y subexposición, salvo que compenséis. Ya es tocar más botones. De la otra manera, simplemente girando la rueda 2/3 hacia abajo o un diafragma y medio hacia abajo, lo que necesite, ajustaréis la correcta exposición mientras además estáis haciendo fotos. Veis ahí hay una serie de botones de acceso directo en la imagen de la izquierda. Tenéis el balance de blancos, el tipo de autofoco, tenéis el botón Set para activar el Live View en este caso, botón de sobreexposición y subexposición, temporizador, digamos, el disparo secuencial, si es temporizador o foto a foto. Luego variable es la reducción de ruido por alto valor ISO. Es decir, si tú vas a utilizar un ISO 1600, activas la reducción de ruido y la cámara te va a hacer un procesado de ruido por incremento en la señal. No es un ruido térmico, es un ruido que se produce pues, en esa emisión aleatoria de señal que tenemos en cualquier aparato electrónico. Podéis probarlo, por ejemplo, en un equipo de audio. En casa, en un equipo de música, subís el volumen a tope y oiréis un frito, lo que se llama un frito, un chispeo. ¿Eso qué es? Ruido, pero ruido de audio. Se manifiesta así. Nuestro ruido es esos puntos que os he enseñado antes. Bueno, en aquellos casos que vais a hacer una pasarela de moda con una velocidad segura de un 250avo y tengáis que utilizar un ISO de 800, conviene activarlo así. Hay cámaras que tienen niveles, bajo, medio, alto. El medio sería a partir de 640 ISO, pues hasta 800 o 1000, y el alto a partir de 1200 ISO en adelante. El bloqueo del espejo, muy útil, sobre todo si estamos haciendo retrato, fotografía de aproximación. Cuando disparamos la cámara, por muy robusto que sea el trípode, el espejo golpea muy fuerte arriba y produce una vibración, especialmente en velocidades de obturación de riesgo. Si la velocidad de obturación son 10 minutos, no pasa nada. Esa vibración de décimas de segundo no me afecta a la exposición. No se va a notar. Pero estoy tirando un cuarto, medio segundo, un octavo, un quinceavo, y la imagen se trepida ligeramente y estoy muy cerca del sujeto ampliando una parte muy pequeña del sujeto, se va a notar mucho esa borrosidad de movimiento. Lo único que me garantiza que el espejo no va a golpear y a trepidar la imagen es ¡pam!, levantar primero el espejo y luego exponer. Se abre el obturador y las laminillas no trepidan la imagen, pero el golpe de espejo sí. Otra forma es, bueno, si estoy haciendo fotos en estudio con flashes, no es necesario. Los flashes, incluso disparados a toda su potencia, son el equivalente en duración del destello a la velocidad de obturación es un milavo de segundo. No va a salir trepidada en este caso. Trabajando con flash podemos relajar estas medidas, pero no hace daño. Es decir, levantar el espejo no hace daño a nadie. Puede ser una buena norma, una buena forma de trabajar. Bueno, sobre el enfoque, el punto más sensible, como os decía, es el centro, el del centro, y si no queremos tocarlo, pues nos tenemos que acostumbrar a tenerlo siempre activo. Los coches, por ejemplo, un coche brillante, pues es un objeto muy difícil para enfocar, salvo que cojas una zona donde hay contraste de brillo. Digamos que toda esa pintura metalizada sin detalle es muy difícil para un objetivo encontrar el contraste para enfocar. Entre los modos de enfoque, el AF simple, el one shot, es decir, si no enfocas no disparas, el motivo tiene que estar estático. AF, AI focus, detecta si el motivo es estático o dinámico y se ajusta de forma automática. O a mí me gusta el AI servo, que es el seguimiento es siempre incesante y predictivo. Detecta si está quieto y no adelanta el enfoque, y si el sujeto se está moviendo de una forma errática,
pues incesantemente están tratando de enfocarlo y tratando de averiguar dónde va a estar. Y luego el enfoque manual, pues en paisaje lo utilizo bastante, en macrofotografía, en fotografía nocturna, se suele utilizar mucho. Entre otras cosas porque si no la cámara no enfoca de noche, pues como no llevemos una linterna de alto alcance, iluminemos la escena y nos permita enfocar, con lo cual si hay alguien más haciendo fotos nos va a decir cosas bonitas, pues lo mejor sería enfocar a mano. ¿Cómo se enfoca a mano con un zoom? Ya lo hemos dicho varias veces. Pones el zoom a su máxima focal, si es un 17-40 en 40, si es un 70-200 en 200, enfocas el sujeto que te interese y abres el zoom. Y ahí siempre, en todas las distancias, tendrás enfoque en el sujeto. Aquí hay ya veis un fotógrafo trabajando en bajas condiciones de luz. Él no está fotografiando la puesta de sol, sino la puesta de sol sucede detrás de él. Entonces, lo que esté fotografiando ya requiere un tiempo de exposición pues de varios segundos. Aquí levantar el espejo es interesante, con un cable disparador. Levantar el espejo con el dedo, pues no tiene, claro, tiene un efecto contraproducente. Te estás trepidando tú con el toque del dedo. O sea, levantar el espejo significa que tienes un trípode y que tienes un cable disparador. Bien. Vamos a ver este vídeo, que es el que hemos grabado un poco para que veáis la idea. Aves marinas en vuelo.
Bueno, básicamente es velocidades de obturación muy alta, escenas que suceden muy rápidas, ese acto de una gaviota coger un pescado que han tirado los marineros como descarte, dura décimas de segundo, lo coge del agua y echa a volar, y la siguiente foto ya está de espaldas, alejándose, y escasa profundidad de campo. Tengo que decir que tú prácticamente no ves ni lo que estás haciendo. Tú te tiras la cámara a la cara, aprietas el botón de enfoque y por arte de magia, si está bien configurada, aquello que tú ni siquiera ves aparece luego captado. He sacado más o menos una estadística y es un 85% de fotos nítidas en situaciones complicadas, como que hay olas y mar y te puede enfocar en cualquier parte menos en el bicho que tú quieres. O sea que, bueno, fijaos si es importante la configuración de la cámara. Habéis visto en un momento dado que ponía velocidades superiores a un cienavo de segundo, por supuesto es un milavo de segundo. Son velocidades de obturación muy rápidas, muy altas. Luego habéis visto también cuando estaba configurando la velocidad de la cámara que ha llegado a un 250avo y se ha parado. Claro, si el flash no está todavía activado en disparo a cualquier velocidad de obturación, en el modo H, es decir, hay un modo en el flash en el cual puedes decirle que por encima de un 250avo también dispare. Si no hemos hecho esto, encontraremos esa limitación a partir de un 250avo de segundo, no vamos a poder sincronizar con el flash. Esto nos va a pasar con cualquier flash que no sea de la marca y tendremos que adquirir un flash de la marca que permita esta cuestión. A un 250avo no puedo detener una gaviota en vuelo que viene hacia mí a toda velocidad, no puedo. Entonces, o tengo un flash que me permite decirle un 4000avo, un 2500avo y que sincronice esa velocidad, o no lo conseguiré. En esos momentos, la forma de actuar del flash, aunque lo veremos ya con más detalle cuando hablemos del flash, lo que hace es emitir una luz casi continua. Es decir, emite unos destellos tan juntos que aseguran que durante el tiempo de obturación tan corto, tan rápido, la luz está llegando al sujeto. De otra forma no podría, o sea, sincronizar perfectamente el disparo de flash en ese lapso de tiempo tan corto no se puede. No con estos precios de cámara ni con esta tecnología, entonces tenemos que hacerlo con esta función. Él empieza a disparar casi antes de que se abra el obturador y deja de disparar casi después de que se cierra el obturador. Entonces aseguramos que la luz ha llegado ahí. Benito, preguntan en el chat que en el vídeo por qué no utilizabas el parasol. En el vídeo que habéis Bueno, subido. no estaba disparando a contraluz, si os habéis fijado. Entonces el parasol en el 70-200 milímetros, en según qué gama de distancias focales, me viñetea la fotografía. Como no quiero viñeteado y no preciso del parasol, al no estar disparando en ángulo de riesgo con el sol, siempre tenía sol cerca o lateral o de espaldas, pues no he precisado de usar el parasol. El estabilizador aquí no hace nada. La velocidad de obturación es tan alta que congela el movimiento tuyo, de la gaviota y del barco. No serviría de nada. Y como los estabilizadores de imagen, bueno, ahora nos hablará el compañero Óscar, pero yo les tengo manía del pasado, es decir, noto que las curvas MTF de un objetivo estabilizado a uno no estabilizado son peores, pues no hago distinciones, es decir, yo tengo un objetivo sin estabilizar. El estabilizador tampoco actúa sobre el sujeto que se mueve, actúa sobre ti, sobre el fotógrafo. Una gaviota que se mueve en encuadre no ayuda a que esté más nítida, ayuda si tú te tambaleas. Además, estoy disparando el flash a un cuarto de potencia. Esto es un ciclo de destello muy corto que ayuda a congelar la imagen, a que parezca nítida. Habéis visto cómo las gaviotas lucen ese blanco impoluto. Es porque la sombra que hacen ellas sobre su estómago al tener el sol más arriba ha sido aclarada por el flash. Es decir, el flash bien compensado en modo manual para un rango de distancias entre 4 y 6 metros me ha aclarado esas sombras. Y la gaviota parece pues un blanco luminoso de Ariel. Bueno, vamos a seguir entonces. El seguimiento en estas fotografías que habéis visto está en iServo. He ajustado en una de las imágenes el seguimiento rápido para poder cambiar de un sujeto a otro rápidamente y que no intente mantenerme enfocado al que tenía. La sensibilidad baja, si activara la sensibilidad baja, sería más fácil seguir a un sujeto preenfocado ya. Es decir, si yo ya he enfocado un sujeto y lo mantengo pulsado el enfoque, aunque el sujeto cruce por obstáculos y se mezclen otras aves por en medio, los sensores de forma inteligente van a intentar mantener ese sujeto a foco y no se van a perder en otros que se cruzan a distintas distancias de la cámara. Esto es muy útil cuando es una garza real volando entre gaviotas. Si tú quieres la garza, pues
lo pones en sensibilidad baja y no va a intentar cambiar rápidamente de distancia. Se va a mantener en una. Sin embargo, la sensibilidad alta lo que permite es pues que puedas cambiar muy ágilmente de sujeto. Esta foto de la garza, de repente se cruza un cormorán y vas para allá, de repente vas para allá y cambias y no pasa nada. Aquí es donde se ajusta la sensibilidad de seguimiento del iServo. Este sería la interfaz de la cámara que permite ajustarlo a más rápido, a más lento. Así que si lo permite, bueno, pues ya sabéis lo que es más rápido y más lento. Más lento le cuesta más perder a un sujeto concreto que queréis mantener a foco, y rápido significa que podéis cambiar muy rápidamente de un sujeto a otro solamente con ponerle el punto central encima, o el que tengáis activado. Bueno, luego cuando lo tenéis en iServo, podéis activar una prioridad a la primera y segunda imagen. Yo la tengo activada en el primer caso, es decir, la primera tiene que estar enfocada y las siguientes debe intentar la cámara tratar de seguir el movimiento, debe tratar de mantener el sujeto a foco. En el siguiente, prioridad, velocidad de avance, esté o no esté a foco el sujeto, vamos a poder disparar. Con un sujeto estático, bueno, lo podemos aplicar, si tenemos mucha profundidad de campo lo podemos aplicar, pero en el caso de las fotos que hemos visto así de acción no es posible. Y que tanto en la primera foto como en las siguientes tenga prioridad la velocidad de avance. Entonces, siempre vamos a poder disparar la foto, siempre, pero no se garantiza que el sujeto vaya a estar a foco. Para mí la más útil es la primera, en la cual la prioridad es el enfoque y luego el seguimiento. El método de seguimiento, podemos tener prioridad al punto de foco principal, es decir, si he activado el punto central, cualquier cosa que pase por el punto central me va a permitir disparar, o seguimiento al sujeto. Entonces se producirá un cambio automático entre puntos AF. Yo lo tenía en el 2. Aquí es donde en algunas cámaras se configura, digamos, el tipo de autofoco. Con el AF Drive lo que cambiamos es iServo, AIF o One Shot. Es decir, si enfocamos y disparamos, sí va a haber un seguimiento, si va a haber una detección de sujeto, movimiento o estático, o si va a haber un seguimiento continuo con predicción de enfoque. Este sería el botón F-Drive. El botón Mode me permite cambiar de manual a modo B o a V o cualquier modo de exposición. Y luego el otro botón que veis en la parte inferior izquierda que es como un cuadradito con un puntito en el centro y un corchetito, es, digamos, el área de medición. ¿Qué área vamos a medir? Ahí es donde tenemos que poner la puntual o la más precisa posible, que será la ponderada al centro, en este caso. Aquí hay otra configuración muy importante en fotografía de aves, que es que hace que nos perdamos el 80% de las fotos de acción, de animales o de personas o de deportes o cualquier cosa que sucede muy rápido. Es el accionamiento del objetivo cuando autofoco es imposible. He enfocado un sujeto y le he hecho 3 fotos. Ahora vuelvo a enfocar y por alguna desgracia, pues la camisa que es blanca, por ejemplo, la prenda que es blanca y no tiene arrugas, no encuentra foco. ¿Qué debe hacer la cámara? Si le digo que busque enfoque, hará todo el recorrido de enfoque, desde la distancia mínima de enfoque hasta infinito. Y no sé dónde se va a parar. Va a parar en infinito y ha perdido la visión de lo que estaba sucediendo. Aquí es cuando hay que desactivar la búsqueda de enfoque. De forma que si no encuentra foco, no se mueva. Yo volveré a encuadrar en la cara, volveré a tocar, y si ahora sí, lo enfocará precisamente. Pero no he perdido de vista la escena. Esto es lo que sucede si no activo esta función. Que hacemos todo el recorrido y pierdo visión de lo que está sucediendo y no puedo disparar. Entonces cuando estoy en un escondite y viene un pajarito y le enfoco y le disparo, y en la siguiente a lo mejor le cojo la barriguita y no enfoca bien, si no lo tengo activado hace boom y empieza a hacer el recorrido de zoom, de enfoque, y pierdo la visión de qué estaba sucediendo ahí. Se me queda todo desenfocado y tengo que volver a pulsar en una zona de contraste que ni siquiera veo, que a lo mejor como no veo qué está sucediendo, igual estoy en el fondo y me enfoca al fondo, pierdo un tiempo precioso. Así que esta es muy importante y es lo que hace que muchas fotos de acción tengan éxito. La ampliación de autofoco con el punto seleccionado puedo hacer que active puntos de ayuda alrededor del que elijo, de forma que funcionen como uno de gran tamaño donde buscar al sujeto, donde encontrar enfoque. Yo lo tengo en esa función, hay puntos de ayuda alrededor.
Por ejemplo, cuando el sujeto es muy pequeñito, se está moviendo en una zona muy grande y no tengo mucha profundidad de campo. Algo de lo que no hablamos lo suficiente en la sesión anterior, porque fue muy densa, es dónde enfoco. Y esto es una cuestión que atañe al manejo de la cámara. Y es una duda que tiene un gran número de fotógrafos. Fotografiar un paisaje, como contábamos con José Manuel Saiz, no es poner el enfoque infinito y salir a buscar a campo. No, muchas veces, si nos damos cuenta de lo que tenemos en el encuadre, resulta que a 5 metros, a 3 metros, empiezan a salir ya, a ver algo en el encuadre. Y a 3 metros, aunque pongo en F22, si el enfoque está infinito, no va a salir enfocado. Está claro que ahora con el soporte digital hemos perdido la marca de los objetivos de las distancias hiperfocales. A ver si lo tengo aquí. Sí. Mirad, este es un objetivo antiguo de enfoque manual y ahí veis aproximadamente en el anillo central de la lente, en un anillo fino en el centro de la lente, pegado a las distancias de enfoque, vienen los diafragmas con unas rayitas. Es decir, los diafragmas nos aparecen muy cerca de la parte trasera, donde está la tapa, nos aparecen en medio y nos aparecen en la parte más superior, cerca de las distancias de enfoque. Aquí en la parte superior ves que hay un rayado, hay unas rayitas del F4, del F8, del F11, hasta las distancias. ¿Qué teníamos que hacer con este tipo de objetivos? No hacía falta enfocar. No eran autofoco y no hacía falta enfocar. Tú decías, voy a poner un F8. Cogías el aro de enfoque y ese infinito, que es como un 8 invertido, lo girabas hasta que coincidía con la rayita que está el F8. ¿Lo veis más o menos? Vale. Cuando ponía el infinito en la marca del F8 de la izquierda, en la derecha me aparecía 1 metro. ¿Esto qué significaba? Que todo lo que estuviera entre 1 metro e infinito iba a estar nítido. Ya no tenía que enfocar. Ya podía salir a la calle y mientras no haya algo a medio metro o a 0,80, mientras todo esté entre 1 metro e infinito, todo estaba nítido. En el caso del F4, pues igual. Fijaos que ahora mismo en la posición que está, si miramos el F4, tenemos desde 2 metros hasta 1 metro, aproximadamente. ¿Lo veis? Tengo 1 metro de profundidad de campo a F4 con un 24 macro de sigma. Pues esto era muy útil. Saber de dónde a dónde tenías nitidez era muy útil. Para el fotógrafo paisajista era muy útil. ¿Cómo hago esto en digital? ¿Puedo seguir haciéndolo en digital? Pues puedo. Lo que pasa que no es tan fácil porque los objetivos, muchos objetivos, ni siquiera tienen marcas de distancias. No tienes una información de distancias. Los objetivos estos que son de plástico, de un precio muy bajo, tú miras y ahí no pone infinito, ni 1 metro, ni medio, ni ninguno. No hay ninguna información de distancias. Lo que pasa es que si te has impreso una tabla de distancias hiperfocales, que yo recomiendo que te la imprimas en un tamaño pequeñito, la plastifiques y la enganches en la mochila o la lleves dentro de la mochila, puedes consultarla. Vamos a poner un caso supuesto. ¿Cómo puedo enfocar ahora en digital? Es decir, sin tener que enfocar con el autofoco, porque no sé dónde enfocar para maximizar la profundidad de campo. ¿Dónde enfocáis? Si queremos que salgan estas 8 filas de personas sentadas, ¿dónde enfoco yo? O si quiero este paisaje, pues que empieza a 2 metros de mí hasta el infinito, ¿dónde debo enfocar? Bueno, vamos a poner un caso práctico. Vamos a imaginar que tenemos una cámara de formato completo, que tenemos un 35 milímetros y que vamos a utilizar un F8. Vamos a ver la tabla. 35 milímetros F8, 5,14 metros. Lo veis ahí, 5,14 metros. ¿Qué significa esto? Que si tuviera una cámara de las antiguas, una cámara clásica, y pusiera el anillo de enfoque a 5,14 metros, desde 2,5, desde 2,6 hasta infinito estaría todo nítido. Estaría aplicando la hiperfocal. Ahora no puedo, ¿qué hago? Bueno, no pasa nada. Simplemente tengo que imaginar la distancia. Calculo, puedo dar pasos, pero puedo calcular algo que esté a 5 metros. Esta columna con ese póster de Camón está a 5 metros. Enfoco ahí y ya puedo ponerlo manual el enfoque o hacerlo a mano y no tocarlo. Ya está, no hace falta que enfoque. Todo lo que esté entre esa distancia y infinito estará nítido. Perdón, entre la mitad de la distancia y infinito estará nítido, correcto.
vamos a la tabla de distancias hiperfocales y ponemos otro caso. Vamos a pensar que estamos haciendo la foto con un 24 milímetros a f4. Si cogemos 24 milímetros y lo llevamos a f4, nos sale 4,82 metros. Es decir, si pusiera en una cámara clásica el enfoque a 4,82 metros a f4 con un 24 milímetros, me saldría una distancia hiperfocal, me saldría una profundidad de campo entre 2,4 e infinito. La mitad de la distancia hasta infinito. ¿Por qué la mitad de la distancia? Bueno, miradlo aquí. Esta es una tabla que nos enseñó José Manuel, en la cual, si aplicamos la distancia hiperfocal en el segundo esquema, veis que no tiene sentido enfocar desde el punto, desde donde el círculo de confusión nos hace aparecer falta de detalle, falta de nitidez, hasta infinito con la máxima resolución. Ahí estaría el punto de enfoque en infinito. Si enfoco a una distancia dada, tengo por delante y por detrás profundidad de campo que aprovechar. Esta es, digamos, la explicación de que desde la mitad de esa distancia hasta infinito voy a tener nítido. Y si voy al objetivo, efectivamente, si voy al objetivo y pongo la marca de en medio en f2, perdón, a 2 metros, veré que a f4, desde un poco más de 1,5 hasta infinito, estará nítido. Es decir, hay profundidad de campo por abajo y por arriba de la marca de enfoque para aprovechar. Así que con ese f4 y 24 milímetros, con 4,82 metros en el aro de enfoque, desde 2,4, que es la mitad, hasta infinito, todo va a estar nítido. Yo enfocaré a esa distancia, buscaré mentalmente algo que esté a 4 metros, lo enfocaré y dispararé. Y lo que sucederá es que desde la mitad de esa distancia hasta infinito, todo va a aparecer con nitidez, con suficiente profundidad de campo. No sé si me he explicado bien después de tantas veces, porque disculpa por meter la pata, porque parece que si a la primera no lo coges, cuesta un poco más. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger un 135 milímetros con un f22 y nos sale 27,75 metros. Si pongo esa marca en un objetivo de cámara clásica, desde 14 metros, que es la mitad aproximadamente, hasta infinito, todo estará nítido. Lo que tengo que hacer, si no es una cámara clásica y es una cámara digital y mi objetivo no tiene marcas de distancias o no coincide con esos 27,25 metros, lo que hago es enfocar algo que esté aproximadamente a esos 30 metros y desde ahí a infinito todo estará nítido. Cuanto más a teleobjetivo, más posibilidad de error tenemos y más tenderemos a enfocar el sujeto y ya está. Y esto es prudencia, esto se llama prudencia. Pero con los angulares no. Con un angular es muy fácil a f5,6 tener una profundidad de campo enorme y estar fotografiando con un 24 milímetros pues cosas que están a 2 metros, a 1 metro y tener el infinito nítido. De hecho, aquellos de vosotros que hacéis fotografía nocturna, uno de los primeros descubrimientos de la fotografía nocturna es decir, ¿cómo puede ser que de noche esté haciendo la foto a f2.8 a f4 y todo está nítido? Hombre, pues porque hay un punto de enfoque en el que si no tienes nada demasiado cerca, pues todo aparece razonablemente nítido. Y ese es el punto que hay que buscar. Vamos a ver. Funciona así. Tengo un 50 milímetros sí. de Nikon 1,4 de 1,4 máxima apertura. Sí. Si yo lo pongo en 1,4, sí. es manual, ¿eh? Manual. Sí. Me resulta casi imposible enfocar nada. ¿Cómo que tengo tanta distancia de hiperfocal si no consigo casi enfocar nada? Yo lo monto en una de 300, sí. Que me reconoce el objetivo. Bueno, sí. Me reconoce, vamos, a nivel de Zócalo Eyes, ¿no? Sí. Y intento enfocar con él, sí, claro, lo consigo. Pero es que depende a qué distancia está el sujeto. Imagínate que el sujeto está a medio metro. No, a 2 metros, 3 metros. La profundidad de campo que me queda es estrechísima. Es muy pequeña, claro. A f1.4, claro. Es que entonces no entiendo cómo... Pero es que cuenta que la distancia hiperfocal es desde qué punto hasta infinito. Sí. Si enfocas a 1 metro o a 2 metros una persona, no estás enfocando... No tienes... que si yo te enfoco a ti, ahora, de esa distancia que estamos... Pues probablemente tengas menos de 20 centímetros de profundidad de campo. De profundidad de campo. Pero
tengo que enfocar entonces más o sea, a 2 No, metros de distancia. no, porque en para este enfocar. caso estás haciendo lo que tú pretendes es perder el detalle en el fondo. Obviamente, si no estarías f1.4. En este caso lo que tenemos que hacer es quedarnos con el sujeto. Es decir, tratarás de enfocarme pues en el Al ojo, por ojo, ejemplo, que hay bastante evidentemente. contraste. Eso es. Evidentemente. Esa es la idea. Y entonces el fondo aparecerá muy desenfocado. O sea que para aprovecharme de la profundidad de campo amplia y la hiperfocal, tengo que cerrar el diafragma. En efecto, con un 50 milímetros sí, si vas a hacer paisaje, la hiperfocal no te está informando de entre qué gama de distancias. La hiperfocal, por definición, es desde dónde hasta infinito. Hasta infinito ya. Eso es. Lo otro es profundidad de campo. Claro, que la diferencia Pero que en la hay. hiperfocal no es Profundidad de campo solo desde profundidad de aquí hasta campo. aquí y lo otro es Eso desde aquí es. hasta... Infinito. Vale. Eso es. entendido. Por eso os he puesto Esa es la diferencia. imagen del otro día. Claro, Era, es que yo no entendí la diferencia no entre quiero hiperfocal y solo... profundidad de campo en estos momentos. Me confundía entre hiperfocal Y profundidad de campo, claro. Vale, Mira, si quieres lo miramos en la tabla. Con un 50 a f1.4 son 60 metros. 60 metros. ¿Eso Sí, qué significa? 57, sí. Que desde 30 hasta infinito todo va a estar nítido. Desde 30 hasta infinito es una barbaridad. Antes hablábamos de 1 metro y de 2. Es decir, la profundidad de campo de ese objetivo, trabajando muy cerca de f1.4, va a ser muy pequeña. Porque infinito, que es donde digamos que se comprimen las distancias, un objetivo a partir de 2 o 3 metros, enseguida saltas a infinito porque pues las distancias están muy próximas, pues para tener que enfocar a 15 metros, pues es porque la profundidad de campo es muy pequeña en ese objetivo, a 30 metros, perdón. Está claro. Vale, está claro. O sea, para tener digamos, el infinito nítido, tienes que enfocar a 60 A metros. 60 metros. Y a partir de ahí me garantizo que el infinito Que la mitad de la distancia hasta el infinito has maximizado la profundidad de campo disponible, teniendo en cuenta que es para hasta esa infinito. focal y para esa... Eso para ese es. diafragma. Eso es. Vale. Eso es. ¿Más preguntas por aquí? Yo llevo preguntándome quién será el primer fabricante que implemente la hiperfocal en la información de la cámara, para no tener que andar ni con calculadora ni plantillas, que es una cosa sencillísima. Tenemos un problema y es la diversidad de tamaños de sensor. Entonces, en el cálculo de la hiperfocal influye el círculo de confusión y es una cosa, es un concepto relativo que, como nos explicó José Manuel, va con el tamaño del sensor. Va a variar poco, pero va a variar. Y como no sabemos hasta qué grado de factor vamos a llegar en las lentes, de momento creo que el máximo es 1,7 o así, digo en una reflex, no, hasta 2 por, pues ahí ya varía sustancialmente. Es decir, no nos valdrían esas marcas en cámaras con el sensor más pequeño. No me refiero a marcas, sino que en la propia pantalla de información, igual que te da el diafragma a la velocidad, te dé ya la hiperfocal, porque la cámara lo puede calcular sencillamente. Sí, pero ¿y cómo se va a desenfocar? Ah, bueno, y que se enfocara ahí a esa distancia, ya, ella. A ti te dices, tal y como la tienes ahora mismo, que la hiperfocal son 4 metros y ya sabes a qué Sí, pero atenerte. si no encuentras, digamos, si esos 4 metros no te aparecen en el objetivo, tendría que poner 1 metro, 2 metros, 4 metros, 8 metros, y ahí sí que buscas que 4 metros esté. Pero es que hay objetivos que desde 1 metro pasan a infinito. Hay otros que no llevan ninguna información de distancia. Y esto para fotografía nocturna es un desastre. Es decir, no puedes hacerte ninguna marca para saber dónde poner la óptica para decir, bueno, pues aquí más o menos todo va a estar nítido. Claro. Nos sirve lo que os contaba de buscar algo que esté a esa distancia, pues a 6 metros, enfoco algo que esté a 6 metros más o menos, y ya sé que desde 3 hasta infinito, pues todo estará razonablemente nítido. Esto es muy importante, ¿eh? Es importante, es muy importante. Yo cuando estoy haciendo fotos de paisaje y pregunto al de al lado, ¿qué F tienes? Uy, F22 porque si no, no sale nítido. Yo estoy a F8 y me está saliendo todo nítido, ¿no? Algo está mal. Entonces, el uso de la tabla hiperfocal como práctica, el decir, con un 15 milímetros a F2, 4 metros. ¿4 metros qué significa? Que si enfoco a 4, desde 2 hasta infinito, todo aparece razonablemente nítido. Bueno, ya no tengo que preocuparme de enfocar nada. Entonces, ya veis que la fotografía de paisaje pues se hace o de marcas, si tenemos el objetivo con suficientes distancias y suficientes marcas, o enfocando un punto imaginario a una distancia que permita maximizar la profundidad de campo.